que es un libro que es resultado de trabajos inéditos, una serie de manuscritos perdidos, textos publicados en otros idiomas, una serie de conferencias también inéditas que no habían aparecido, un conjunto de textos de Pampa que venía yo recolectando un poco desde el año pasado, desde hace mucho tiempo antes, y que el año pasado se dio la oportunidad de poder juntarlos junto con un proyecto de la editorial de Dicea, de la editorial del Centro de Estudios Avanzados, que es empezar una colección honorífica a quienes fueron los grandes pensadores del CEA, ¿no? Empezar a recolectar esa tradición intelectual que ha caracterizado el Centro de Estudios Avanzados desde hace 30 años, más de 30 años, y de las cuales Pampa ha sido realmente una referente y una mente con mucha influencia en generaciones, ha formado bárbaras generaciones. El libro Pampa no lo puede ver, no está acá con nosotros lamentablemente para poder celebrar esta publicación, pero ella fue parte del proyecto. Trabajamos en conjunto a lo largo del segundo semestre del año pasado y un poquito pudimos trabajar en los primeros meses que ella estuvo transitando la enfermedad a principios de este año, y pudimos organizar el orden de los textos, la selección de los textos también. Ahí había una pequeña disputa con la Pampa siempre, porque a algunos textos a ella le parecía que no tenían actualidad, y yo estoy seguro que cuando ustedes lo lean van a ver que sí, tienen enorme actualidad, que son textos por demás interesantes. Pude elegir un título también para esa presentación, que es algo a lo cual la Pampa siempre le daba mucho valor, cada una de las palabras que elegía, cada una de las palabras que utilizaba para esas compilaciones, para esos artículos, para esos textos que ella escribía. Y pudimos ordenar más o menos algunos de los textos, y yo empecé después el trabajo de corrección, de pedido de autorizaciones, de pulido y de limpiado de esos textos, algunos de los cuales estaban había que recuperarlos porque habían sido pronunciados de manera oral y había que completar citas y demás. Pero la Pampa era muy ordenada, por suerte, así que el trabajo siempre fue como bastante ligero. Y lo que ven ustedes hoy es esa compilación que nosotros presentamos, que abre un panorama también en cuanto a la producción intelectual de Pampa en relación al campo de la semiótica. Teníamos ya varias publicaciones en torno a los estudios bakhtinianos, que quizás Pampa una de las referentes principales que tenemos en Latinoamérica. Lo pude comprobar hace poco en Brasil, que es realmente un nombre que resuena con fuerza y que se la cita como una gran referente en los estudios de la obra del filósofo ruso Mikhail Bakhtin. También en el fantástico literario, que es uno de los géneros de sus amores, como decía ella, al cual le dedicó una vida. Tuvimos también la suerte de que ella estuvo trabajando durante los últimos 2 años en un libro que iba a ser su gran revolución copernicana, decía ella, que era un cambio de perspectiva con respecto al fantástico en función de lo que estaba viendo en los últimos años, principalmente la influencia de los medios audiovisuales, de las series televisivas, de la cultura popular, y empezó a revisar todas sus hipótesis con respecto al fantástico literario. Algunas de esas están recogidas acá en algunos textos apenas incipientes, que son algunas premisas, y otras, por suerte, en un libro que ella le dedicó los últimos 2 años de escritura. No lo pudo terminar. Nos dejó una serie de indicaciones para encontrar ese libro y seguirlo, y ese libro apareció y estamos trabajando para poder darle orden y publicarlo, porque creo que el legado intelectual es lo último que va a dejar con estas ideas en relación al fantástico literario. Y una serie de textos también que ordenan lo que ella trabajaba en metodología, que está también publicado en el último libro que sacó también por la editorial Biblos, que es un manual de metodología que quienes han cursado con ella sabrán muy bien que es prácticamente una biblia, todo lo que ella daba en relación a la construcción de trayectos de investigación. Lo que faltaba era ordenar un poco la producción en relación al orden de la semiótica, a lo cual ella le dedicó muchos años, sin contar aparte que ella fue directora alterna del doctorado en semiótica acá en el Centro de Estudios Avanzados, y que participó activamente corte tras corte, nos fue formando, nos fue ayudando. Lo que hemos pasado por las manos de ella sabemos muy bien lo trascendental que era Pampa para la creación de un proyecto y el trayecto de investigación. Y lo que hicimos en esta compilación fue ordenar algunos de esos textos que pueden abrir una primera, quizás, exploración a lo que sería una semiótica pampeana, si lo quieren llamar de alguna manera. Querría decir en función de eso también unas palabras que envía la Asociación Semiótica Argentina, en nombre de Gabriela Simón y de Gastón Cingoliani. La Asociación Argentina de Semiótica celebra la publicación de este libro de la querida Pampa Arán, maestra de generaciones,
Siempre sus investigaciones constituyeron un gran aporte a los estudios semióticos y en este sentido sabemos que su saber lúcido e impostergable una vez más está diseminado en las páginas de este nuevo libro. Agradecemos una vez más públicamente a Pampa Arán, tan querida asociada, su voz, su mirada, su palabra siempre ayudó a construir esta asociación. Firman Gastón Cingoliani, Marita Soto, Gabriela Simón, Froilán Fernández, Sebastián Gastaldi y el conjunto de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Semiótica. Me parecía importante pronunciarlo porque también estuvieron muy atentos a todo lo que era la publicación de este libro y la creación. Y yo no querría hablar mucho porque en realidad quería hacer una pequeña introducción, invitarlos a que lo puedan descargar. Tienen un link ahí de acceso, pero igual ya está disponible en el repositorio de la universidad y en la página del ICEA también está disponible en el acceso de la editorial de ICEA. Y pedirles que lo difundan. Pampa siempre escribía con la convicción de que alguien le iba a leer y le iba a contestar eventualmente, ¿no? Siempre esperaba interlocutores y en los últimos años, bueno, tuvo gente joven alrededor, estaba Laca también que se formó con Pampa el último tiempo, nos buscaba también como interlocutores porque Pampa nunca diferenciaba en términos de edad, de formación, ella siempre encontraba la réplica de la palabra ajena bien bastinianamente un espacio de diálogo y de construcción. Entonces, invitarlos a que pongan en circulación este libro, que para nosotros es un gran aporte, es un gran hallazgo y nos permite seguir difundiendo la palabra de Pampa que no va a desaparecer nunca. Y ahí bien bastiniano, nada nunca muere de manera absoluta, siempre va a tener esa fiesta de resurrección la palabra de la querida Pampa. Y en esta presentación me parecía que era lindo hablar menos yo, que en todo caso pueden leer la presentación y ahí van a encontrar palabras afectuosas y reconocimientos, pero invitar a 3 personas queridas que sé que han sido amigos de la vida de Pampa, que han sido también maestros personales, que son Silvia Barey, Marcelo Casarín y Adriana Bure, que está llegando. Ya en breve llega Adriana Bure. Y esto también, presentarles que esta es la publicación que acaba de salir en Brasil, de la traducción de La herencia de Bakhtin, que es el último legado intelectual que dejó la obra de Bakhtin, a pesar de que hay algunos textos bien novedosos e interesantes en esta compilación, que son los que ha publicado en Brasil en los últimos años, en relación a la cultura popular y a la fiesta, unos textos divinos para leer, pero quería mostrarles porque realmente en Brasil es considerada una referente en los estudios bakhtinianos, y no es poca cosa porque Brasil maneja una industria de Bakhtin, o sea, realmente tienen acceso a todo lo que se les ocurra, y le dan un lugar muy importante, tanto así que lo han traducido y el libro está circulando con mucha fuerza. Hay uno para la biblioteca de esta. Sí, tengo uno para la biblioteca. Dejo uno para la biblioteca también. Sí. Claro. Bueno, y le cedo la palabra entonces a Silvia Barey para que... Yo hablo un poquito en el micrófono. Anda. Sí, porque no se sabe. Anda, ¿sí? Más cerca. Bueno, un poquito más cerca. Hola a todos, buenas tardes, todos amigos, toda gente querida y querida por Pampa. Gracias Ariel por el trabajo y por la invitación, y de manera especial gracias al CEA, representado, para no nombrar a medio mundo, representado acá por Marcelo, y la propuesta de publicar esta compilación que a Pampa le hacía mucha ilusión verla. Bueno, quedaron en el tintero esta compilación que terminó Ariel, como recién explicó bien, y el otro libro que tenemos entre manos y que bueno, ya nos ocuparemos en el verano y veremos dónde se puede publicar. Es un libro al estilo de Bakhtin, con la última parte que son unos apuntes, como si hubiera imitado a propósito a su maestra, ¿no es cierto? Ustedes ven ahí, Ariel me pidió que cuente, entonces cuento. Ustedes ven ahí en la tapa una foto en la que está Pampa leyendo un poema. De un lado estoy yo riéndome y del otro lado está Susana Romano. Eso es en el patio de mi casa en las sierras, cuando yo me la compré y la inauguramos. Era verano, Susana Romano siempre, para cada ocasión, escribía un poema de ocasión, que generalmente era un poema para reírse de por ahí. Lo tengo guardado y quería traerlo y no lo encontré, porque yo no soy Pampa, tengo todo desordenado, tengo unos desastres de carpeta, de cajones, de libros, de biblioteca, la mitad acá en Córdoba, la otra mitad en Cerro Azul, etc. Pero Pampa, Susana escribía y Pampa leía,
siempre, era como una especie de ritual. Entonces ella histriónicamente actuaba los poemas que escribía Susana. En ese caso está leyendo un poema dedicado a mi casa. Bueno, no sé, yo le había mandado a Ariel varias fotos de Pampa, eligió esa, es su decisión. Yo que simplemente, a ver, de Pampa se pueden decir muchas cosas. Esta mesa y este encuentro con ustedes me parece que es un acto de agradecimiento profundo, y me parece que el agradecimiento debería ser propio de la condición humana, ¿no? Entonces yo celebro que él esté propiciando este acto. Para mí es un momento entrañable. Acá lo veo a José Manuel, uno de sus hijos. Luisito también nos falta, está tan demorado como Adriana, pero ya va a llegar Luis Ángel. Y me parece que compartimos todos, muchos de ustedes, este momento entrañable, por eso estamos todos acá. Yo iba a contar esto. Durante 4 años seguidos en la Facultad de Lengua, y como una especie de extensión de la cátedra, con el grupo de investigación y de gente que trabajaba en la cátedra, que éramos más o menos los mismos, propusimos un seminario de verano. Lo dábamos en el mes de febrero, con bastante calorcito, hay que reconocer, pero bueno, muy empeñados en responder preguntas que quedaban durante el año a partir del dictado de la clase, preguntas que iban surgiendo y que excedían lo que se podía hacer en el programa, y además preguntas que a nosotros nos interesaban como preguntas de investigación. Ese seminario se planteó bajo la pregunta por lo humano. La pregunta por lo humano. Lo hicimos 4 años seguidos, 2012, 13, 14 y 15, en el mes de febrero, con bastante éxito de público, diría yo, a pesar de la fecha. Y en cada uno de los seminarios, cada año teníamos distintos invitados. Estábamos nosotros como un poco orientando esta cuestión de desde qué lugar se puede responder esta pregunta por lo humano, y con invitados. El primer año invitamos, una de las invitadas fue Pampa. El segundo año no la invitamos, porque habíamos pensado que cada año íbamos a invitar distinta gente, distintos especialistas, para que desde su lugar... Ahí viene Adrián. Hola, Adrián. Acá te estaba cuidando la silla. Y por supuesto le invitamos a venir al seminario, se sentó en la primera fila, hizo todas las preguntas habidas y por haber, posibles e imposibles, a los participantes del seminario, que uno cuando ella preguntaba pensaba qué habré dicho para que pregunte esto, y entonces decidimos que era tan importante que participara que el tercero y el cuarto seminario la invitamos para que diera ella también una clase. Era absolutamente necesario, ¿no? Ariel, está Pablo, que es parte del grupo, Marijó, Adriana también dio una clase, Anabela también dio una clase, Alicia, que en ese momento era parte del grupo, en fin. Después todos los otros invitados, algunos de Córdoba y otros que venían de afuera. La acabo de nombrar a Adriana. Ella llegó tarde, pero vos estás sorda. Entonces, no es que respondimos en 4 años a la pregunta por lo humano, no respondimos. Una pregunta que sigue flotando desde los primeros filósofos presocráticos hasta la actualidad en toda la filosofía de Oriente y Occidente. Yo tengo una cita de Beatriz Arlo que dice: la pregunta es una forma del ensayo, y su desenlace
Esperen que me ponga los anteojos porque en realidad no es que no veo, sino que no me entiendo mi letra. Su desenlace ofrece no necesariamente ofrece una respuesta, sino una nueva pregunta bordeando lo que no se sabe. Eso nos pasaba en el seminario, por eso lo de los 4 años, y podría haber habido un quinto, nada más que lo dimos por finalizado. O sea, la pregunta siempre estaba en el aire, siempre tenía distintas respuestas de distintos campos disciplinarios, del lugar que cada uno iba investigando, y Pampa se ocupó de responderla básicamente desde su preocupación por el género fantástico, las reflexiones sobre el fantástico. Entonces yo lo que quiero contarles es, como están publicados, en realidad son 4, pero como Pampa está publicado en 3 por esta razón que les digo que no le invitamos, entonces traje los 3 libritos, me faltaría el 2. En el primer seminario de verano, la pregunta por lo humano, nosotros nos planteamos responderla o cuestionar esta cuestión desde la pregunta por el cuerpo y por el lenguaje, ¿no? El hecho de tener un cuerpo en posición erguida y diferente, la posibilidad de desarrollar un lenguaje también diferente y único con respecto a los otros seres vivos del mundo, parecía que es un primer lugar de abordaje de esta cuestión. Entonces, hay 2 aspectos que aparecen en el texto de Pampa, en la clase que dio Pampa, que después se transformó en un texto publicado. En el texto de Pampa, cuando al hablar del fantástico, entonces toma la figura del vampiro y del fantasma, para hablar del cuerpo. Ella decía, son cuerpos que se deshacen y que se rehacen. La novela que toma es la de Pablo de Santis, Los Anticuarios, que fíjense que los anticuarios son vampiros, y entonces a ella le interesa cómo el fantástico explora los límites de lo humano. Leo simplemente una pequeña cita. Comienza con una pregunta que no voy a leer y dice: me atrevo a pensar que lo siniestro de esta historia arroja también su sombra sobre buena parte de la historia argentina, sobre sus odios sectarios, su violencia encubierta y con frecuencia sangrienta, narrada inicialmente en el matadero de Echeverría, pero sobre todo la alianza del ocultismo con las políticas oficiales, patente no solo en los delirios esotéricos y cientificistas de Lugones, las prácticas perversas de su hijo torturador, y más recientemente con el temido brujo López Rega, que inicia en nuestro país la cacería sistemática de opositores, cuando el último gobierno de Perón, en los comienzos de la década del 70, y luego continuaría con la política de la Junta Militar a partir de 1976. Es además la metáfora de los cuerpos vulnerables, asesinados, torturados y exangües, la carnicería sin sentido, el fundamentalismo del odio y del miedo por el otro, que en cierto punto equipara a ambos bandos en pugna, los vampiros y sus cazadores, etc. Interesante el análisis que hace de los vampiros y los fantasmas en Buenos Aires. Esta cita la elegí y es interesante porque de algún modo dio apertura a la pregunta que volvemos a hacer en el segundo seminario del año siguiente, que es la cuestión de la violencia. La pregunta por lo humano, ese año nos preguntamos si es la violencia, ¿no?, la que nos define como humanos, ¿no?, lo que nos diferencia en ese uso indiscriminado de la violencia no necesaria a nuestras culturas. En el seminario, lo salteo, no digo nada porque Pampa preguntó, pero no tenemos el registro de sus preguntas, no de sus intervenciones, y paso al seminario 3. Este es el seminario 3, que tomamos el tema de la ficción, la pregunta por lo humano,
el hombre y los mundos de ficción, porque ahí nos preguntábamos si una de las posibles respuestas que plantea una línea de estudios antropológicos, inclusive el orden de lo cognitivo, es si las ficciones nos definen como humanos. Y aprendimos a diferenciarnos, o empezamos a diferenciarnos del resto del mundo animal, porque empezamos a contar ficciones, aún en la época en que ni siquiera teníamos un lenguaje hablado. El texto de Pampa, que se plantea esta pregunta, se llama Historia, Pasiones y Memoria, Ficciones del Tiempo Humano. Y toma la novela de Sergio Smukler, El guardián de la calle Amsterdam, una novela preciosa. Entonces, en consonancia con lo que desarrollamos en este seminario, Pampa dice que la ficción tiene un fundamento antropológico y que el procedimiento mental originario del ser humano es el de la ficción, porque lo enfrenta a su necesidad de conocimiento de la realidad. En torno a este eje, ella plantea también, nosotros desarrollamos ese seminario. Voy a leer una pequeña cita de ella, de la página 92, Historia, Pasión y Memoria, Ficción en el Tiempo Humano. Y ahí ella dice: la ficcionalidad es uno de los modos recurrentes en que el ser humano enfrenta el problema del conocimiento de la realidad. Ficcionar es uno de los rasgos notables del hombre en tanto inventor de algo, de un objeto pensado como real o como imaginario, que aún no existe, pero planteamos como si fuera posible su existencia o su realización. Inventar, etimológicamente, algo que viene a la mente, imaginar, descubrir, son términos emparentados que tienen en común operaciones cognitivas, modos de procesar cierta información y darle forma de representación mental que da lugar a nuevas realidades y suele ser un motor para la acción. En este sentido, todos estos términos pueden ser reunidos en la idea de ficcionar, si entendemos por tal la posibilidad humana de idear realidades como posibles verosímiles que vienen de la nada, que no vienen de la nada, sino siempre de una experiencia, de un saber previo que la mente procesa. Eso era un pequeño fragmento del modo en que ella abordaba el tema de la ficción. Y por último, en el seminario 4, último seminario, que se llama La pregunta por lo humano, hombres, dioses, monstruos, robots. Esta publicación, el seminario de 2015, pero la publicación es de 2016. Ahí Pampa tiene un texto, que es el primer texto, el que abre el libro, lo pusimos primero, que se llama Monstruos enmascarados. Monstruos enmascarados. Pone la interrogación en la intersección entre lo humano y las formas de aparición de lo monstruoso en la cultura contemporánea. Entonces, ella lo señala en el largo del texto, ella elige no hablar tanto del monstruo, sino de lo monstruoso como una también condición de lo humano. Para ejemplificar entonces estas monstruosidades, las perversiones sociales, que ella las sitúa en las perversiones sociales, toma dos cuentos de María Teresa Andoeto. Un cuento es Los rastros de lo que era, donde desarrolla la inmemoria de la dictadura en una mujer que ha sido torturada y que insiste, entonces Pampa insiste en el tema del doble y en el género gótico, lo ubica como parte del gótico. Y el otro cuento es el que se llama, y da título a un libro de la Tere, que se llama Todo movimiento es cacería, y lo monstruoso está representado por mujeres devoradoras de hombres. Entonces, para concluir, citando a Pampa en este último seminario, en la página 23, ella abre de algún modo con la última pregunta lo que va a ser las discusiones en las clases siguientes. Y dice: concluyo. Los dos cuentos que hemos analizado en sus diferentes estilos genéricos y atmósfera, el realismo grotesco y el gótico,
narran una historia bajo la impronta de lo monstruoso y de la desmesura, generada por ciertas condiciones históricas y culturales que producen modelizaciones desviadas del uso del poder y del valor del cuerpo. Se tambalea cierto piso de inteligibilidad de las acciones humanas en los sujetos que las ejecutan sin asomo de conciencia moral. Dije al comienzo que mi intención era poner una interrogación sobre la frontera entre el hombre y el monstruo cuando se intercambian las máscaras que transitan la geografía social. Dejo abierta esa pregunta para que las discutamos y podamos elaborar a lo largo del seminario el concepto de monstruo y monstruoso en algunas manifestaciones de la contemporaneidad. Pampa abre este cuarto seminario con esta pregunta que deja abierta, la continuamos nosotros. Este libro salió más gordito que los otros y también dejamos abierta la pregunta que quedó ahí como parte del aporte de nuestro equipo de investigación. Pampa participó con nosotros, además de este seminario, como profesora y como alumna, como les conté. Y hola, ahí llega el resto de la familia. Participó con nosotros siempre en nuestras búsquedas con el equipo de investigación, en todos los encuentros, seminarios y congresos que se nos ocurrió hacer. Sobre todo nos acompañó especialmente cuando organizamos 2 seminarios en homenaje a Yuri Lotman y vino la gente de la Universidad de Tartu. Entonces, cuando yo estuve en Tartu hace exactamente 2 años, como dice Ariel, que le pasaba en Brasil, a mí me pasó en Estonia. En Estonia, la gente joven que había venido a nuestro homenaje a Lotman, y el mismo Kalevi Kul, por supuesto, me preguntaban por Pampa. Muchas gracias. Voy a pedir disculpas por esta amiga, pues me pareció que iba a ser más adecuado, dado el carácter serio de este acto, homenaje a Pampa, cuyo significado remite a una ceremonia celebrada en honor de una persona. Después, buscando nuevamente, vuelvo a encontrar en el significado de homenaje temas que a mí me interesan. Por ejemplo, esto que se relaciona con un vasallaje, homenaje con vasallaje, y con el vasallaje a un señor varón. Bueno, aquí estamos haciendo un homenaje a una mujer, o sea, en un sentido se transgrede algo de esto que se llama el vasallaje a lo masculino. Casi con culpa. ¿Qué hicimos con los jóvenes? ¿Cómo los formamos? ¿Qué responsabilidad tenemos ahí? Un tema que nos movilizaba y que Pampa siguió, como creo que lo ha mencionado Silvia recién, es la cuestión de los géneros. Como saben todos, su tesis doctoral fue sobre el fantasy, sobre el fantástico. Trabajo que entiendo que estaba revisando en los últimos tiempos y que no pudo terminar. En esta búsqueda de lugares comunes, de repensar situaciones compartidas, me encontré con un texto que escribimos juntas, un pequeño texto del año 90. A ella le gustaba mucho el trabajo en conjunto y que trataba justamente del problema de los géneros. En este caso, fue comparar la ciencia ficción y el fantasy. Me sorprendió gratamente el cierre del artículo porque implicaba una apertura a ámbitos filosóficos que hoy son de gran actualidad. Y voy a leer el párrafo final. Ese trabajo estaba en la revista ETC,
Espacios Metatextuales del Club Semiótico del año 1990. Dice el párrafo final. Por ello, se puede decir que hay en estos relatos una reflexión antropológica en el sentido más amplio del término. Los interrogantes son, entonces, ¿qué posibilidades nuevas tengo como especie? ¿Cuáles son las tendencias que como especie pueden llevarnos a la destrucción o al crecimiento? Creo que tiene mucho que ver con esta pregunta que recién hablaba Silvia, ¿no? Coincidentemente, en el libro que aquí presentamos, el último libro de Pampa, 30 años después, me parece una barbaridad, 30 años después, en el artículo que habla sobre el gótico y sobre el cual me detuve por intereses comunes, el tema vuelve a presentarse, esta vez como un interrogante que da cuenta tal vez del sentido de hacer crítica y hacer crítica cultural. Dice Pampa, y con esto cierra ese artículo del gótico del último libro: las obras del movimiento intelectual antes aludido rescatan aquellos futuros transformadores cancelados, pero no olvidados, a la espera de la creación de mundos y sujetos alternativos que no sean meros replicantes. Y aquí me detengo para dejarles mi última gran incertidumbre. Sigue ella, ¿no? ¿En qué momento he dejado de hablar del género fantástico para hablar del género de la especie? Una reiteración, un interrogante que se repite. Me parece que en este momento, cuando hay un aprontamiento de una batalla cultural que busca asentar paradigmas retrógrados, el rol de las críticas, les críticos, de la crítica cultural debería apuntar no solo a emitir un juicio sobre el valor de tal o cual enunciado cultural, ya sea teórico, político o artístico, sino, y en esto sigo a Butler, entre otros, quien dice: es precisamente pedirnos que repensemos la crítica como una práctica en la que formulamos la cuestión de los límites de nuestros más seguros modos de conocimiento, a lo que William se refirió como nuestros hábitos mentales acríticos y que Adorno describió como ideología. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estaba muy cerca de nuestras casas, equidistante. Yo siempre trataba de adelantarme para verla venir, pero como si fuera una carrera, llegábamos casi en el mismo momento a la esquina de Colón y La Cañada. Y la parada del ómnibus estaba a pocos metros. Nos dábamos un abrazo con la alegría de encontrarnos después de varios días sin saber nada, la una del otro, el otro de la una. Cuando llegaba el ómnibus, ella trepaba sin ayuda, prescindiendo de su bastón y poniendo a prueba su estatura contra los desmesurados escalones del vehículo. A esa hora de la tardía siesta siempre había un asiento doble disponible, y ese itinerario breve y farragoso no duraba más de 25 minutos y era el momento adecuado para, medio a los gritos, ponernos al tanto de algunas circunstancias de nuestras vidas: salud, familia, trabajos. Enseguida llegábamos a destino y descendíamos en la primera parada de la ciudad universitaria. A pocos metros de allí estaba la escuelita, hoy convertida en Facultad de Ciencias de la Comunicación. Como tantas veces nos encontraríamos con los estudiantes de un doctorado en comunicación social que nos había confiado el dictado de un taller de tesis que tenía como objetivo, o esperaba como producto, la escritura de un capítulo de dicha tesis. Duraba varios meses, con algunos encuentros, con varios envíos y devoluciones, con muchas lecturas.
Yo tenía acuñada una serie de aforismos con lo que me gustaba, si no escandalizar, al menos sorprender a los expectantes asistentes. Por ejemplo, las tesis no se hacen, se escriben. O primero escribir, después investigar. La primera vez que compartimos estas clases, alcancé a ver un brillo cómplice en sus ojos. Luego, en las sucesivas, Pampa esperaba que las diga al comienzo con un nuevo grupo. A veces en las últimas me citaba y me pedía que explique los aforismos. Esa tarde la clase iba de quién habla en estos textos. Nos repartíamos de la tarea de alguna manera. Habíamos escrito alguna vez una suerte de guión que nunca respetamos del todo. Ella decía que para improvisar había que ensayar mucho. Mirá los músicos de jazz, decía, cuando improvisan están tocando las músicas por las que pasaron cientos de veces. La magia consiste en que parezca espontáneo. Esa espontaneidad es la que habíamos conseguido en las últimas clases. En la de esa tarde yo me ocuparía esquemáticamente de mostrar las opciones de la voz autoral, el yo singular, el yo plural, de modestia, y la estrategia de persona ausente, alcances, limitaciones, combinaciones posibles y desaconsejables. Luego haría un paneo por las normas de citación y sus lógicas diversas, para luego detenerme en las antipáticas APA que imponía el reglamento de la carrera. Si quedara algo de tiempo, hablaría un poco de la citación como estrategia, pero eso no ocurrió. Y Pampa tomó la última parte de la clase. Escribía sus clases, pero no leía los textos, los decía. Y a propósito de quién habla, escuchen algunas de las cosas que dijo esa tarde, casi siempre parada al lado del escritorio, apenas recostada en él. Recuerden que una tesis puede verse como un enunciado y que todo enunciado, si bien es el producto de las estrategias y de la modalización que le imprime un enunciador, es al mismo tiempo resultado de diferentes voces sociales que recoge mi propio enunciado dentro de un tejido discursivo. Porque cada uno de nosotros habla con la voz ajena y con la propia. Por eso Bakhtin decía que tenemos una voz semipropia y semiajena, y que solo Adán, tal vez en el primer día de la creación, y no lo sabemos bien, habló sin repetir lo que ya había sido dicho, aunque entonándolos de manera diferente. Es decir, que permanentemente nuestro discurso, aunque sea implícitamente, toma voces ajenas para poder elaborar la propia, y todo enunciado está respondiendo siempre a otro enunciado. Nuestras tesis es una respuesta a la infinita cadena de enunciados anteriores, algunos que mostramos y otros que ocultamos. Entonces es un tejido de voces que entra en diálogo siempre, aunque en muchos casos las respuestas estén diferidas en el tiempo. Sin embargo, tengan en cuenta que todo enunciado está destinado al receptor presente, contemporáneo. Siempre se escribe para el presente, para los contemporáneos, pero a veces hay una recepción diferida. No vamos a extendernos demasiado en esto, pero esta propuesta semiótica nos lleva a examinar la construcción del sentido social por el lenguaje en sus prácticas cotidianas. De hecho, el enunciador utiliza del modo más deliberado estos recursos discursivos para producir un efecto de sentido. Y este efecto de sentido está ligado indisolublemente a la dimensión ideológica de su propio discurso. Porque el sentido que yo leo en el discurso ajeno está ligado a mi propia construcción del sentido, a mi propia situación de enunciador. Entonces, lo que me interesaba enfatizar es que siempre hay una posición enunciativa, que no es neutra, sino evaluativa. La pregunta que nos debemos hacer a lo largo de nuestra escritura es de qué manera, cosa nada fácil por cierto, yo voy a mantener mi propia posición enunciativa y el control de las otras voces que entran a la mía, sin mimetizarse con ellas, sin desviar mi propio discurso y anegarlo o confundirlo. Esto es, fundirlo con el discurso ajeno. ¿Y de qué modo iré construyendo mi propio lugar de enunciación a lo largo de toda la tesis? Porque si hay algo que resulte original en ese lugar de enunciación, es porque es un acontecimiento único e irrepetible. ¿Sí?
como lo es un enunciado en estos términos. Entonces esto es algo que afanosamente vamos a tener que ir buscando. Por eso van a ver que más de una vez, cuando en este seminario nos proponen la redacción del capítulo El estado de la cuestión, solemos responder: lo que nos has dado es una yuxtaposición de fichas de lectura. No hay una construcción de toda esa biblioteca con relación a tu propia situación enunciativa. Simplemente vemos que fulano dijo esto, que sutano aquello, y en ese momento alguien interviene y dice: un glosario de conceptos. Y sigue Pampa: glosario de conceptos en el constructo teórico. Pero ¿y yo? ¿Dónde estoy? ¿Desde dónde hablo? ¿Qué hice con ese material, aparte de meterlo adentro como en una vasija de la tesis y ofrecerlo casi en crudo, como si yo no estuviera? Mágicamente todo eso aparece compilado en mi tesis. ¿Y tu voz? Tu posición frente a todo esto que estás llamando a tu mesa de trabajo. ¿Por qué estás resucitando a estos muertos? ¿Qué tienen para decirte hoy? ¿Por qué traer textos teóricos que tienen casi un siglo de producidos? ¿De qué modo heurísticamente siguen siendo pregnantes para este problema, en tu situación, en este momento? ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad, en su doble aserción como respuesta y como acto en cierto grado de eticidad, obviamente, obliga a que uno se plantee una y otra vez la reescritura de esto que está haciendo. ¿Sí? Para empezar a imprimirle el sello de su propia posición enunciativa y hacer de eso una tesis, que uno firma, afirma, defiende, etc. Y luego la publica. Me hago cargo, me hago dueña, me hago responsable. Esta es mi voz frente a las otras voces. Esta es mi respuesta frente al diálogo que he sostenido con con todos estos otros investigadores que me preexisten, para darle forma y modelar mi propio discurso, mi propio objeto de investigación. Se va entendiendo cómo de todo este capital teórico, digamos, debe hacerse en cada uno de nosotros una vigilancia constante, y me incluyo. No crean que les hablo desde el púlpito. Cualquiera de nosotros reescribe las clases que en algún momento le parecieron las mejores que podían producir, porque hoy muchas cosas no las pude, no las quiere o no las debe, no las puede, no las quiere o no las debe decir, o no de esa manera en que las dijo. Eso. Porque es un discurso que es fluente y está temporalizado. Tiene las marcas del tiempo y del espacio desde donde está escribiendo, la madurez de quien escribe o su novedad, bla, 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 bla. ¿Se va entendiendo para dónde voy apuntando? Son reflexiones mías, pero que van a pasar a ser el pan nuestro de cada día en la escritura y la lectura de ustedes y nuestra. No se les está pidiendo que encuentren esto mágicamente de entrada, pero hay que apuntar a eso y ya no será con nosotros. Estudiante. Profesor, estaba pensando que es necesario contar con algunas construcciones teóricas que nos permitan abordar los objetos. Estas construcciones deberían tener incorporadas, me parece, a lo mejor estoy equivocada. Y Pampa responde: sí, a eso le llamamos presupuestos. Yo no entro a discutir toda la teoría macro, sino que tomo ciertas categorías como punto de partida de mi investigación. Ya no las discuto, son mis presupuestos. Lo cual no obsta que cuando termine la tesis yo haya de alguna manera transformado, en alguna medida, esas categorías de partida. Porque si me permiten, la teoría, en cualquier campo que sea, es un conjunto de hipótesis con un alto grado de validez. Pero son hipótesis siempre sometidas a que otra teoría pueda derribarlas, refutarlas, como pasó en la física cuántica que origina el propio Einstein, quien se resiste hasta el último tiempo y jamás reconoció que sus propios discípulos, que habían tomado sus puntos de partida, habían en buena medida puesto en cuestión la teoría de la relatividad.